tardes. Buenas tardes. A todas. Bienvenidas a la ponencia Linfomas no Hodgkin agresivos. Linfoma B difuso de células grandes, LBC-BG, embarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por CEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Gómez Codina, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, que será el encargado de ofreceros esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero es dar las gracias. Para mí es un privilegio venir cada año. He venido 18 de los 19 cursos. O sea, que creo que ya tengo una cierta práctica, ¿no? Y bueno, pues casi siempre me encargan de hablar de estos temas que para mí han sido el motivo central de mi carrera profesional y mi pasión también, ¿no? Como yo nunca sé cuál es el nivel de conocimiento que tienen ustedes sobre este grupo de enfermedades, porque además yo tengo la sensación, siempre he tenido la sensación de que los linfomas son unos tumores muy poco conocidos por la sociedad. Todo el mundo sabe lo que es un cáncer de páncreas y nadie sabe lo que son los linfomas cuando son mucho más frecuentes los linfomas que el cáncer de páncreas. Es curioso. Entonces, yo siempre me he hecho esa pregunta, pero no solo entre los pacientes, es que yo creo que incluso entre los médicos, ¿no? Es decir, los linfomas son como una cosa rara y cuando realmente son tumores que no son infrecuentes, son relativamente frecuentes y además son chulísimos, como intentaré transmitiros. Bueno, pues en puridad, los linfomas son los tumores malignos, las neoplasias malignas, de las células del sistema linfático, de los linfocitos y todo lo que supone la familia del linfoide, que son el conjunto de tejidos, órganos, que producen, almacenan y transportan esa parte de los glóbulos blancos que llamamos linfocitos y que en condiciones normales de salud son los que se encargan de combatir infecciones y otras enfermedades. El sistema linfático, lo que llamamos sistema linfático, incluye la médula ósea, el tuétano de los huesos, el bazo, el timo, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos que están repartidos por todo el cuerpo. Es decir, el sistema linfático está presente en todo el cuerpo humano, aunque le prestemos tan poquita atención porque normalmente no protestan, ¿vale? Pero está, insisto, pues por todo el cuerpo hay células linfáticas que además se mueven por la sangre. Eso también es importante entenderlo porque es un tumor que nace de unas células que en condiciones normales se mueven por todo el cuerpo. Es decir, un cáncer de hígado, al menos en sus primeras etapas, las células del hígado, los hepatocitos, solo saben vivir en el hígado. Por lo tanto, inicialmente estarán siempre localizados en el hígado. Al final, luego se pueden extender, etcétera, pero de entrada es así. Los linfocitos no, entonces en condiciones normales se mueven. Por lo tanto, estamos hablando de un tumor que nace de unas células que de manera normal se mueven por todo el cuerpo. Y esto también explica bastante el por qué la mayor parte de los casos, como ahora veremos, son casos avanzados, son casos que afectan a partes diferentes del cuerpo, ¿no? Bueno, como digo, no son raros. En España son el 8º tumor en incidencia, el 12º en mortalidad. Tiene como peculiaridad, a mi favor, porque me dedico a esto, de que tiene una elevada supervivencia, más del 70% globalmente están vivos a los 5 años, es decir, mucho más que casi todas el resto de enfermedades neoplásicas. Tenemos muchísimas novedades terapéuticas, tenemos muchísimos nuevos tratamientos, pero al mismo tiempo, y es lo que trataré de explicarles, los linfomas son de una enorme heterogeneidad. Es decir, ahí dentro hay enfermedades muy diferentes, a los que globalmente llamamos linfomas, pero luego intentaré explicaros. Si os fijáis en la curva de arriba, esta es la curva de incidencia, que tiene los casos nuevos que aparecen, bueno, más o menos está estable, y esta es la mortalidad. Es decir, poquito a poco vamos mejorando. Es decir, cada vez se nos muere menos gente por linfomas, pero que cada vez curamos un poquito más. Y eso es una buena noticia, ¿no? En España sucede un poco lo mismo. Diagnosticamos alrededor de 10.000 casos de linfoma no Hodgkin cada año en España y unos 1.500 Hodgkin. Y la mortalidad, como veis aquí, pues es algo menos de un 25% del total. Es decir, es una neoplasia de la cual afortunadamente se curan muchos enfermos. Pero, como digo, dentro de lo que llamamos linfoma hay enfermedades absolutamente diferentes. Tenemos linfomas que sin tratamiento matan al paciente en días, pero que se pueden curar con un tratamiento correcto. Con el linfoma de Burkitt, si no lo tratas, se mata en días.
pero si lo tratamos bien, somos capaces de curar un 70%. Fijaros qué importante es. Y hay linfomas, muchos linfomas folliculares, muchos linfomas de otro tipo, que el mejor tratamiento es no tratarlos. Y que no les damos nada. Los vigilamos. Y muchos de esos enfermos se mueren de viejecitos de otra cosa, sin que nunca les haya afectado el linfoma. A veces hay que tratarlos, otras veces hay que tratarlos de entrada, pero hay un porcentaje de pacientes que tienen un curso tan absolutamente indolente que el paciente vive con su neoplasia en condiciones normales sin que eso le altere su vida y que probablemente cualquier tratamiento sea peor que no hacer nada. Por tanto, fijaros qué dos extremos tan brutales dentro de lo que llamamos linfomas. Por tanto, esta es la clasificación de los linfomas. Fijaros si hay subtipos. ¿Vale? Y además, como los patólogos son gente que debe aburrirse muchísimo y debe tener mucho tiempo libre, han sacado una nueva todavía peor. ¿Vale? Entonces hay como 200 tipos de linfomas. ¿Vale? No hay que asustarse, ¿eh? No hay que asustarse porque en la vida real, en el trabajo de los hospitales, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Quiero decir, más del 85% son linfomas B, sabéis que hay linfocitos B y T, que tienen funciones diferentes, pues los tumores que derivan de linfocitos B en nuestro medio son la gran mayoría, y en su conjunto, de esa lista enorme de más de 200 casos, más de un tercio son linfomas de célula grande, que es el tumor del que vamos a hablar hoy. O sea, es el tumor dentro de los linfomas el más frecuente con mucha diferencia y además tiene unas peculiaridades que intentaremos explicar. Un tercio son linfomas de célula grande, otro tercio son linfomas que llamamos indolentes. Dentro de ese grupo hay, lo que os decía, pacientes que no se tratan, ¿vale? Y el otro tercio están todos los demás. Pero no todos los demás, sino solamente unos cuantos. Algún linfoma T periférico, algún linfoma del manto, algún linfoblástico, algún Burkitt, algún MALT y poco más. De esa lista, el 80% son cosas exóticas. Yo el linfoma gamma delta hepatospleno he visto una en mi vida y no me toca ver más. Es una cosa que tenemos que sabernos los que nos dedicamos a eso. Pero son enfermedades ultra raras. Ultra raras. Por tanto, uno, que digo, si tenemos un cierto grado de expertise en ese tema, pues te lo tienes que saber. Por lo menos que te suene para saber lo que tienes que hacer. Pero en la vida diaria lo que vamos a ver es esto. Linfomas celulares grandes, linfomas indolentes y poco más. ¿Vale? En España sucede lo mismo. En estadísticas españolas reales, el 30% de los linfomas son linfomas difusos de célula grande B. Es el linfoma más frecuente, con mucha diferencia, y además es de los que más se cura. Pero incluso dentro de lo que llamamos, insisto, trato de explicarles lo que es la heterogeneidad de este grupo de enfermedades. Dentro del linfoma difuso de célula grande B, es decir, lo que el patólogo diagnostica al microscopio como linfoma difuso de célula grande B, dentro de eso, a igualdad de aspecto, o sea, con el mismo aspecto bajo el microscopio, tenemos entidades muy diferentes. Según la expresión genética, por ejemplo, el linaje celular que llamamos, de ser de origen centrogerminal a no ser de origen centrogerminal, el pronóstico cambia. O sea, dentro de lo que llamamos célula grande. Pero es que además, según la expresión de determinados oncogenes, por ejemplo, con CMYC, PCD2, cosas que ya hacemos habitualmente en todas las cosas, no es lo mismo un linfoma de célula grande que no tenga una mutación de BCL2 o de BCL-MYC o de CMYC que aquel que lo tenga. El pronóstico es completamente diferente. Insisto, estamos dentro de lo que llamamos linfoma difuso de célula grande B. Ya empezamos a hacer cada vez más grupos. Y no se acaba ahí. Igual que en otros tumores, habréis oído hablar de las técnicas genéticas, de la NGS, del diagnóstico molecular, pues también estamos haciendo... Pase, por favor. También estamos haciendo diagnóstico molecular, o empezamos a hacer diagnóstico molecular en los linfomas, con lo cual estamos subclasificando linfoma de célula grande en diferentes tipos moleculares que a su vez van a tener pronóstico diferente. Y probablemente en los próximos años tendremos tratamientos específicos diferenciados para cada uno de ellos, para intentar mejorar los casos. Es decir, a mí siempre me gusta decir que los linfomas no existen. ¿Por qué? Porque no puedes decir que un paciente tenga un linfoma. Como no puedes decir que un paciente tiene una infección. Tan infección es una amigdalitis como una meningitis, que además están producidos por el mismo microbio. Y fijaos qué diferencia. El pronóstico de una amigdalitis o el pronóstico de una meningitis. Pues en los linfomas ocurre lo mismo. Es decir, no podemos llamar, pues este paciente tiene un linfoma. No, perdone, díganme más cosas. Es decir, qué tipo de linfoma es, qué ha aparecido, qué características tiene, qué pronóstico tiene, porque vamos a hablar de un mundo absolutamente heterogéneo. Por eso es tan importante
que los linfomas los trate gente que tenga expertise, que sepa de qué va esto. No va tanto del título, oncólogo o hematólogo, esto es una tontería, lo importante es que quien te vea se lo sepa. Me da igual el título que tenga, pero que se lo sepa. Esto es muy importante. Si no existen los linfomas, y no puedes decir que un paciente tiene un linfoma, tienes que decir al menos este paciente tiene tal linfoma, con ese subgrupo, si es un célula grande, si es un folicular, y dentro de que es un célula grande, si es de origen centrogerminal, si tiene una mutación de CEMIC, todo esto es importante. Pero fijaros, tan importante como la histología es el lugar anatómico de presentación. La mayor parte de los linfomas, al 70% aproximadamente, aparecen en órganos linfoides. En los ganglios linfáticos, en el bazo, en la médula ósea, en la sangre periférica. Ahí encontramos muchos casos. Pero hay un 30% que aparecen en órganos que aparentemente, solo aparentemente, no son órganos linfoides. Por ejemplo, hay linfomas primarios del cerebro, hay linfomas primarios del útero, hay linfomas primarios de la vejiga, del pulmón, del tiroides, de la mama, de la piel, del riñón, del hígado, de lo que queráis. Hay linfomas de todos los sitios. O sea, puede aparecer un linfoma que aparentemente ha nacido en el pulmón y que no encuentres nada más en el resto del cuerpo. Por eso que os decía al principio, que los linfocitos se mueven. Por tanto, un linfocito que está muriendo y que de repente está en esta temporada, le ha gustado un pulmón, se ha quedado a vivir allí, de momento ese también puede hacer un tumor. Y se desarrolla un tumor en el pulmón. ¿Me entendéis la idea? Es decir, hay linfomas que aparecen. La mayoría aparecen en los ganglios linfáticos, es lo más frecuente, en los ganglios linfáticos, en el bazo, tal. Eso es lo más normal. ¿Se desarrolla un cáncer de pulmón? No. Ah, vale. Un linfoma en el pulmón. Que no es lo mismo, que no tiene nada que ver con el cáncer de pulmón. O sea, lo que llamamos cáncer de pulmón es otra variedad heterogénea de enfermedades que incluye el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, el carcinoma epidérmico, etcétera, etcétera, y que son tumores que nacen en el pulmón de las células del pulmón. Otra cosa son células linfoides que estaban en el pulmón y que, por causas que sería muy complejo explicar, en un momento determinado se transforman en un tumor maligno y aparecen en el pulmón. Entonces, lo que yo quiero transmitiros es que tan importante como el tipo histológico es el lugar anatómico de presentación. Por ejemplo, en el cerebro, los linfomas primarios del cerebro, prácticamente la histología nos da igual. Da igual que sean de células grandes que de células pequeñas. El pronóstico siempre es regular. Pero el mismo linfoma, difuso de célula grande B, por ejemplo, el primario testicular es de relativamente mal pronóstico. Y sin embargo, el primario ovárico es de mucho mejor pronóstico. Y es el mismo linfoma. Pero el lugar anatómico donde nacen es muy importante. Los linfomas del estómago, por ejemplo, suelen ser de buen pronóstico y el mismo linfoma en otro sitio pues puede ser de peor pronóstico. Por tanto, es importante el tipo de linfoma y es importante dónde aparece ese linfoma. Incluso más, cuando tienes un linfoma de célula grande B que ha aparecido en los ganglios, pero tiene infiltración del hígado, porque se ha extendido y está afectando al hígado, eso es de muy mal pronóstico, tremendamente mal pronóstico. Y sin embargo, los linfomas difusos de célula grande B que nacen en el hígado, que son primarios del hígado, son de buen pronóstico. ¿Por qué no lo sé? Pero es así. Lo que quiero transmitirles es lo importante que es hacer un buen diagnóstico. Saber exactamente el tipo histológico, la variedad de linfoma que es, dónde está, qué órganos afecta, etc. Este concepto es muy importante. Por tanto, no estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de un montón de enfermedades que tienen una serie de rasgos en común, pero que, insisto, las características de cada paciente en particular son importantes y hay que tenerlas en cuenta. ¿Correcto? Bien. En general, la buena noticia es que los linfomas, en general, aunque no existan, que digo yo, pero en general, son tumores tratables y muchas veces son curables. Por tanto, primer mensaje positivo, estamos ante una neoplasia heterogénea, pero que siempre es tratable y muchas veces es potencialmente curable. Que hay muchos tipos diferentes, con historia natural, pronóstico muy diferente, como he intentado explicaros, y que a los oncólogos y hematólogos que nos dedicamos a esto, nos gusta de todo ese follón de 200 tipos histológicos, agruparlos más o menos en 4 grupos.
lo que llamamos linfomas indolentes, es decir, linfomas que tienen una evolución muy lenta, y que incluso sin tratamiento el paciente va a vivir mucho tiempo. Eso es lo que llamamos linfomas indolentes. El más importante es el linfoma folicular y en España el linfoma marginal. Estos dos forman un tercio del total de los linfomas. Son linfomas de los que hoy no voy a hablar, pero que tienen unas características especiales en el sentido de que yo siempre digo a mis pacientes, mire usted, la única suerte que usted tiene es que esta enfermedad nunca vamos a tener que correr. Nunca. Y hay que tomar decisiones muy despacio porque nos da tiempo. No hay peligro, porque no hay que correr. No así, por ejemplo, en los linfomas muy agresivos. El linfoma de Burkitt es un linfoma que tienes que tratar de hoy para hoy, porque se mueren los pacientes. Pero si lo haces bien, se pueden curar un 70%. Y luego tenemos los linfomas de célula grande, los linfomas agresivos del adulto, que son el prototipo de enfermedad maligna curable del adulto. Y es muy importante y son de los que vamos a hablar. Y luego tenemos un grupo aquí pequeñito, que son los linfomas del manto, que son solo un 5%, pero que son muy diferentes. Son tumores que parecen poco agresivos, pero que acaban matando al enfermo muchas veces, y que son tumores bastante difíciles de tratar. Afortunadamente son poco frecuentes. Y también hay novedades muy interesantes y se pueden curar, no todo está mal, pero que es un tumor bastante diferente. Pero vamos a centrarnos en los linfomas de célula grande. Linfomas de célula grande tenemos guías clínicas, es decir, documentos de consenso hechos por especialistas que nos indican cuál es la mejor manera de afrontar estas enfermedades. A eso llamamos guías clínicas. Tenemos guías clínicas americanas y tenemos guías clínicas europeas y tenemos guías clínicas españolas. De la Sociedad Española de Oncología Médica, de la Sociedad de Hematología, tenemos guías clínicas españolas que se van actualizando con mucha periodicidad para que cualquier profesional tenga una guía a la que acudir para saber qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no. Esto es también importante saber que estamos avalados por guías de consenso hechas por conjuntos de especialistas. Al igual que en otros tumores, es importante el trabajo en equipo. Es muy importante. Nadie debe de tomar decisiones por él solo. Un médico, él solo no es nada. Tiene que trabajar en equipo. Esta es una reunión cualquiera del Comité de Tumores Hematológicos en el hospital. Ahí nos juntamos los hematólogos, los oncólogos, los patólogos, los que hacen diagnóstico molecular, los radioterapeutas, etcétera, etcétera, y revisamos al microscopio los diferentes tipos de linfoma, los discutimos y decidimos colectivamente cuál es la mejor manera de tratarlos, al igual que hacemos en otros comités de tumores de pulmón, tumores de no sé qué, es decir, ahí hacemos, tomamos decisiones de manera consensuada y multidisciplinar con diferentes especialistas, todos centrados en cada uno de los casos individuales. Esto también es otro mensaje muy importante. No se trata de que uno llegue y sepa mucho, no. Tiene que ponerlo siempre en consenso, en contexto y en colaboración con otros especialistas. Con eso ya he hecho la introducción. Parece un poco larga, pero creo que era claro. Como he llegado tarde, pues seguro que me lo perdía. Los linfomas, cuando dicen células linfoides, estamos hablando de los linfocitos B. Estamos hablando de los linfocitos B y T, también hay linfomas T. Ah, sí. Claro. Todos los linfocitos. En mi caso que era B, pues ha sido el linfocito B el que me ha hecho la... Claro, es una familia, un clon de linfocitos B que se transforma malignamente. Es decir, los linfomas son los tumores malignos del sistema linfoide. Y el sistema linfoide, el protagonista es el linfocito, que puede ser B o T. Lo que pasa es que en nuestro medio, en Europa, en el occidente en general, los linfomas T son muy raros. Son menos de un 15%, probablemente menos de un 10%. Son muy poco frecuentes y son bastante más difíciles de tratar que los B. Al menos, como digo, aquí. En China, por ejemplo, son muy frecuentes los Ts, pero aquí no. Más que en China, en Sudeste Asiático. Aquí en la zona y en el Caribe también son relativamente más frecuentes. Pero en Europa y en Estados Unidos son muy poco frecuentes. Probablemente porque hay otras razones epidemiológicas que no voy a entrar en ellas, pero que influyen en el hecho de que sean más frecuentes. Pero en nuestro medio, los linfomas B son los más frecuentes y dentro de los linfomas B, los linfomas difusos de célula grande B son los más frecuentes dentro de los linfomas B, que hay 200 tipos diferentes. Pero de esos, un tercio globalmente son linfomas difusos de célula grande B, que es de lo que estamos hablando. ¿Correcto? ¿Y en cómo se tratan los linfomas de célula grande B? Bueno, pues para el tratamiento inicial, los linfomas de célula grande B se han de tratar todos. No hay ninguno que no se deba de tratar porque si no mata. Es un linfoma que si el tratamiento mata. Si no lo tratas, mata. Pero que muchos, como ahora veremos, se pueden curar. Es
definitivamente morirte de viejecito es otra cosa. Pero de entrada se deben tratar todos. No es como los linfomas folliculares que algunos no tratamos. Los linfomas del manto hoy en día algunos no los tratamos, porque sabemos que eso no va a influir en la evolución a largo plazo de la enfermedad. Pero los linfomas grandes se han de tratar todos. Y para eso tenemos que tener en cuenta pues, lo que os he dicho 200 veces y que os vais a cansar de oír. Depende del tipo histológico, de la variedad, del tipo exacto, etcétera, etcétera, de la presentación, es decir, del órgano en el que aparece. No es lo mismo un linfoma que aparece básicamente en los ganglios linfáticos, aunque luego pueda afectar a algún otro órgano, que un linfoma que aparezca en un solo órgano, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, en el testículo, en el ovario, es decir, cualquier sitio. Es decir, esto también es diferente y también va a cambiar. La comorbilidad del paciente, obviamente, no tanto como la edad ya los oncólogos ya ni la miramos. Lo importante no es la edad, lo importante es cómo está un paciente. Hay pacientes de 65 que han hecho unas superiores de 85 están estupendos. Por lo tanto, lo importante es la situación global de ese paciente independientemente de la edad. Pero cuando tienes un paciente muy deteriorado o muy mayor, un paciente de 92 años, pues probablemente no vas a poder hacer el mismo tratamiento como es lógico. ¿Vale? Pero, insisto, lo más importante es la situación funcional del paciente. Los factores pronósticos, no es lo mismo un paciente que tenga 10 gramos de tumor que uno que tenga 10 kilos de tumor. Obviamente, no es lo mismo. O sea, depende de una serie de factores, de la extensión de la enfermedad, de que tenga determinados marcadores bioquímicos, que el análisis tenga determinadas alteraciones, que esto puede modular el pronóstico. Y no todos son iguales, como esto como ocurre en todas las enfermedades. Y de la experiencia del centro también es muy importante. A ver, ¿todos los pacientes, todos los linfomas se pueden tratar en todos los hospitales? La respuesta es no. Así de rotunda. No. Hay linfomas que se pueden tratar en cualquier sitio. Sí, muchos. Yo qué sé, el 80% probablemente se pueden tratar en un hospital comarcal. No pasa nada, con toda garantía, porque los tratamientos están muy estandarizados y se pueden poner en cualquier sitio. Pero linfomas muy específicos o muy agresivos, un linfoma de Burkitt no se puede tratar más que en centros con muchísima experiencia, porque ahí te la jodas. Ahí es o morirse o curarse. Así de fuerte. Pues un Burkitt no se puede tratar en cualquier sitio, un linfoblástica no se puede tratar en cualquier sitio y probablemente un linfoma cerebral tampoco. ¿Vale? Esto se trata de gente con mucha experiencia. Pero en muchos otros casos, con total garantía, se pueden tratar en un hospital comarcal. Como un hematólogo, un buen oncólogo que se dedique a eso y que tenga cierta experiencia, se puede hacer, porque tenemos, como he dicho, guías clínicas, tenemos guías de consenso, digamos, tienes donde dirigirte para ver qué es lo correcto. Por tanto, se puede, o sea, que en ese sentido, transmitir un poco de confianza. Como he dicho antes, hace 50 años los linfomas de célula grande eran una enfermedad mortal en el 100% de los casos. Se morían todos. En menos de un año se morían todos. Sabemos que la quimioterapia es lo que cambió el curso natural de los linfomas agresivos. Es decir, gracias a la quimioterapia empezaron a curarse los pacientes y, aunque la radioterapia puede tener algún papel, generalmente no es un tratamiento adecuado en casi ningún caso. Se puede utilizar como tratamiento complementario, pero no como tratamiento inicial. Y otra cosa muy importante a recordar es que los linfomas no se operan. Nunca. Nunca. Por tanto, la cirugía no tiene ningún valor terapéutico en los linfomas agresivos. Tiene valor diagnóstico. Es muy importante que el cirujano abra la barriga para poder un ganglio. Pero eso no le va a curar al enfermo en ningún caso. Por tanto, la cirugía es muy importante como diagnóstico, pero no como tratamiento. En algún caso, en linfomas de bajo grado, indolentes, la cirugía puede tener un papel. En linfomas agresivos no tiene ningún. Por tanto, es que lo van a operar, quitar todo, da igual, tengo que tratarlo igual, porque si no lo tratas al día siguiente habrá recaído. La cirugía no tiene valor, por eso, como he dicho antes, porque los linfocitos se mueven. Entonces, le han quitado, pero sí, pero el linfocito estaba dando una vuelta por ahí y tú no lo veías. Por tanto, la cirugía es importante como diagnóstico, pero nunca como tratamiento en linfoma agresivo de células grandes. Fue el año 75 donde salió esta publicación muy famosa por el grupo del National Cancer Institute de Estados Unidos, del señor De Vita, que es un oncólogo famosísimo a nivel mundial, todavía vive. En el año 75 publicaron por primera vez que estos linfomas se podían curar. Esta es la primera publicación donde alguien dice que el linfoma de células grandes se puede curar. Este es un hito en la historia de la oncología, ¿no? Por primera vez, una enfermedad que era mortal en el 100% de los casos, alguien demostró que se podían curar.
Como he dicho antes, hay enfermos que se diagnostican en estadios localizados, es decir, con muy poca enfermedad, que afecta solo a un grupo de ganglios linfáticos o a dos grupos de ganglios linfáticos a un lado del diafragma, o solo a ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, o el estadio 4 que llamamos, que es cuando hay además afectación de algún órgano, además de los ganglios, que además de los ganglios está afectado el hígado, los huesos, yo qué sé, el pulmón puede estar afectado. La enfermedad es curable en todos los casos. Evidentemente aquí se curarán más que aquí. Esto es obvio y es lógico. Pero incluso en la peor de las situaciones, la actitud del médico siempre debe ser intentar curar. O sea, en el linfoma de célula grande no jugamos a otra cosa más que a curar. Esto es muy importante. Es muy importante. Es decir, la actitud del médico, sea quien sea, en un linfoma de célula grande, siempre es intentar curar al paciente. Y esto no son palabras mayores. ¿Vale? Es decir, ojo, no vamos a paliar, no vamos a alargar, no, vamos a intentar curar. No lo vamos a conseguir siempre, desgraciadamente. Pero la intención debe ser siempre una intención curativa. Aquellos linfomas que se diagnostican muy localizados, con muy poquita enfermedad, en un solo ganglio, en varios ganglios, de un solo sitio, en el cuello, en la axila, ¿cómo se tratan? Bueno, pues la cirugía hemos dicho que no, la radioterapia tampoco, si los irradiamos, porque uno puede pensar, bueno, está localizado, lo irradio y ya está. Pues no, también recaen. Por tanto, la quimioterapia es lo que es curativo. La radioterapia puede mejorar, puede ayudar, pero lo que va a curar al paciente básicamente es la quimio. Se han hecho muchos estudios, es decir, no voy a cansaros, pero en general consideramos que una quimioterapia de corta duración con radioterapia, o sea, si hacemos una radioterapia corta, desaparece casi toda la enfermedad y consolidamos con una radioterapia sobre la zona de la axila, con esto se curan aproximadamente un 85% de los casos de entrada. Por lo tanto, una quimioterapia corta con inmunoterapia, más una radioterapia para consolidar, bueno, se curan la gran mayoría de los pacientes que se diagnostican en estadios iniciales. Lo que pasa es que solo son un 30%, el 70% se diagnostican en estadios avanzados. ¿Cómo se tratan los pacientes que se diagnostican en estadios avanzados? Pues siempre hemos dicho esto, que había que curarlos a la primera. Esta es una frase de Armando López Guillermo, es un hematólogo de Clínica de Barcelona, y siempre decía esta frase, ¿no? La cura del paciente depende del tratamiento de primera línea. Han de curar a la primera, porque si te recaen, malamente. Si te recaen, mal. Bueno, esto afortunadamente empieza a no ser verdad, porque ya tenemos tratamientos capaces de rescatar y de curar a pacientes que recaen. Evidentemente no es lo mismo, es decir, es mejor, el pronóstico es mucho mejor en la primera línea que en la segunda, pero no es verdad que todos los pacientes que recaen estén condenados. Es decir, tenemos tratamientos capaces de rescatar a algunos pacientes, un porcentaje que empieza a no ser desdeñable, de pacientes, ahora hablaremos de eso, de pacientes que recaen y que rescatamos con tratamientos, que se pueden incluso curar. ¿Vale? Bueno, desde el año 76 aproximadamente, hay una historia detrás de esta muy divertida que no me da tiempo a contaros, pero el tratamiento con quimioterapia clásico, que es el esquema CHOP, es un esquema ya es muy antiguo, es un esquema de hace 50 años, pero sigue siendo válido, sigue siendo un esquema magnífico, que no ha sido superado por nada. Se publica, como digo, alrededor del año 76, el esquema CHOP, ciclophosphamida vincristina, diabetina de prednisona. Ese esquema sigue siendo útil. En los años 80 se publicaron muchos trabajos donde se inventaron combinaciones de quimioterapia muy agresivas y de nombres muy bonitos, realmente eran nombres preciosos, ¿no? Promace y Tabom, sonaba muy bien, ¿no? Make-up-B, sonaba bien. Pues no funcionaron. No funcionaron ninguno, todos eran iguales que el CHOP. ¿Vale? El viejo y clásico CHOP seguía siendo el campeón. A pesar de todo, era mucho menos tóxico que los demás. Bueno, pues, pero en aquella época, es decir, cuando se publica el CHOP, y en los primeros años, éramos capaces de curar aproximadamente un tercio de los pacientes. Curábamos un 30%, un 32, 33%. Yo hice mi tesis revisando todos los linfomas de la fe y curábamos eso. Si tú sacabas la cuenta, habías curado aproximadamente un tercio de los pacientes. Y entonces, aquí, a mí me gusta plantear esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan difícil curar el cáncer? En general, ya no hablando de linfomas. Pues hay muchas razones, ¿no?
Pero hay una que es muy importante y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y es que las células normales y las células neoplásicas son prácticamente idénticas. Se diferencian muy poquito. Entonces, si las células son iguales, si las células son muy parecidas, es muy difícil encontrar tratamientos que discriminen y ataquen solo a la célula tumoral. Porque todas las otras células, el matar linfocitos es muy fácil. El problema es que si los cargas todos, el paciente se muere. Pequeña detalle sin importancia. ¿Vale? Entonces, esa es la gran dificultad, ¿no? Pero fijaros, hace más de 100 años, este señor, Paul Ehrlich, premio Nobel de Medicina en 1908, pensó, imaginó que podían existir tratamientos que actuaran solo contra las células tumorales y respetaran a las células sanas. Y acuñó un concepto que se llamó la bala mágica de Ehrlich, ¿no? Es decir, como concepto teórico. Bueno, pues hoy, los anticuerpos, hoy, desde hace ya bastantes años, lo que llamamos anticuerpos monoclonales son medicamentos que explotan precisamente esas pequeñas diferencias entre las células normales y las células tumorales y que destruyen solo las células malignas y no las células sanas. Siempre que uno habla, y sobre todo con diapositivas detrás, es muy fácil, ¿no? Yo un oncólogo muy famoso, Estebancito, argentino, que decía una frase muy argentina, que decía, qué fácil es curar el cáncer con el PowerPoint. Con la presentación, es decir, que la presentación lo aguanta todo, ¿no? Las cosas no son tan fáciles. Pero bueno, como teoría es así, y la realidad también es así, pero no es perfecto como todo, ¿no? Bien. Los anticuerpos monoclonales son de alguna manera la realización del viejo sueño de Ehrlich, y gracias a eso, bueno, ¿qué son los anticuerpos monoclonales? Son inmunoglobulinas, son moléculas muy grandes, son proteínas muy grandes que tienen la capacidad de que tienen lo que se llaman receptores antigénicos, es decir, son capaces de reconocer y fijarse a determinadas moléculas que hay en la superficie de las células. Es decir, tú puedes diseñar un anticuerpo monoclonal para que reconozca determinada sustancia que hay en la superficie de la célula y se fije en ella. Es el concepto de una llave y una cerradura. ¿Vale? Las anticuerpos monoclonales son la llave. Si encuentran la cerradura, son capaces de introducirse en la cerradura. Y eso tiene un efecto biológico. Normalmente se internaliza la célula, le mete dentro tal, le mete caña y se la carga. ¿Vale? Pero el concepto es una cerradura y una llave. Si la cerradura y la llave no encajan, eso no sirve para nada. ¿Me seguís? Es decir, el anticuerpo monoclonal son sustancias producidas por procedimientos biotecnológicos capaces de reconocer uno o ya en estos momentos varios, como luego veremos, determinantes antigénicos, es decir, esas cerraduras. ¿Vale? Bueno, pues en el año 2002, es decir, si os acordáis, el CHOP había salido en el año 76 aproximadamente, pues 25 años después nos ha costado 25 años mejorar eso. Simplemente uniendo al clásico CHOP un anticuerpo monoclonal que era rituximab anti-CD20, que reconocía las células CD20 positivas, que son todos los linfocitos B del cuerpo. Por eso también tiene efectos secundarios, porque contribuye a matar, junto con la quimioterapia, a la mayor parte de las células tumorales B, que son CD20, pero también mata algún linfocito B normal que pasaba por allí. O sea, todo tiene sus efectos secundarios. Pero básicamente con eso conseguimos pasar de un 30% a un 60%. O sea, hoy en día, solo con ese tratamiento, somos capaces de curar globalmente un 60% del linfoma difusorio cerebral de B a la primera, con el primer tratamiento. Y esto se ha comprobado con muchos estudios, que todos con los mismos resultados. Es decir, la adicción de un anticuerpo monoclonal a la quimioterapia clásica consigue doblar, prácticamente duplicar los resultados positivos. Bueno, ahora estamos en la tarea de intentar mejorar eso. O sea, curar un 60 es mucho mejor que curar un 30, pero sigue siendo insuficiente. Es decir, todos los que nos dedicamos a esto, y los pacientes, no te digo, desearían que se fuera un 100%. El 100% no existe. En medicina el 100% no existe, ni ha existido nunca, ni va a existir nunca. Pero podemos intentar mejorar eso. Y en eso estamos. Han fracasado, como os he dicho, las estrategias de aumentar la dosis, de hacer esquemas muy complejos. Esto no funciona. Esto no funciona.
pero estamos en la fase en la que estamos intentando añadir más cosas diferentes, mecanismos de acción diferentes, medicamentos que tengan otro mecanismo de acción diferentes, ahora hablaremos de eso un poquito, ¿vale? Para mejorar R-CHOP, escoger R-CHOP y añadirle alguna otra cosa que sea sensata, ¿no? Y que tenga base biológica. Estamos estratificando mejor los pacientes gracias al PET. Es decir, sabemos que un paciente al que le tratamos y le hacemos un PET al segundo ciclo y ese PET al segundo ciclo es negativo, es un paciente de muy buen pronóstico, que quiere decir que vamos muy bien y que hay que seguir con el tratamiento convencional. Si es un paciente que en el segundo ciclo el PET no está bien, se levantan todas las alarmas y es probable que en ese PET tengamos que hacer alguna cosa más, de manera precoz. No esperarte a los 6 ciclos para tomar decisiones, sino que al segundo ciclo ya puedes cambiar la estrategia. Eso también es importante. Por lo tanto, tenemos diversas maneras de intentar mejorar los resultados. Bueno, en algunos subtipos de linfoma de célula grande, por ejemplo, el primario mediastínico, o por ejemplo, eso que os he dicho antes, del CMYC y del BCL2, de alguna variedad molecular, hay algún esquema como RDA-EPOC, que es un esquema muy parecido al CHOP, pero que en vez de ponerse en bolo en el hospital de día, se pone en infusión continua y ingresado al paciente durante una semana. Es el mismo esquema, muy parecido, pero el medicamento se pone a lo largo de muchos días. La misma dosis, pero muchos días. Y esto, que globalmente no mejora los resultados del linfoma celular grande B, en algunos subtipos sí que es mejor, y es lo que estamos haciendo. El linfoma primario mediastínico, el linfoma celular grande B, con mutaciones de BCL2 o de CMYC, y sobre todo si tienen las dos, probablemente el mejor tratamiento es un esquema infusional tipo RDA-EPOC. Las altas dosis no sirven, no curan más, o sea, si le damos mucha caña con la quimioterapia, no conseguimos mejorar nada. O sea, el viejo R-CHOP sigue siendo el tratamiento estándar y por muchas más dosis que le demos no vamos a mejorar los resultados. Esto es lo mismo para tratamientos con alteraciones de CMYC, etc. Y estas son algunas de las estrategias que estamos investigando. De momento son todo cosas, digamos, investigacionales, pero que son interesantes. O sea, estamos intentando añadir, digamos, medicamentos nuevos, ¿vale?, al R-CHOP. Bortezomib, obinutuzumab, lenalidomida, acalabrutinib, inhibidores de BTK, cosas muy raras, ¿no? Pero que, digamos, que estamos intentando mejorar y hay algunos resultados que pueden ser muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, añadir un anticuerpo conjugado, que se llama, los anticuerpos conjugados son cuando tú tienes un anticuerpo monoclonal al que le unes un veneno. Tal cual, veneno. Malo, muy malo. El anticuerpo, la llave, se fija en la cerradura y le inyecta directamente a la célula el veneno. Esto parece ciencia ficción, pero es verdad. Esto existe. No solo en linfomas, por eso hoy estamos haciéndolo con resultados realmente muy estupendos. En cáncer de mama estamos haciendo cosas muy chulas con ese tipo de tecnología, ¿vale? Y ya es real, ¿eh? En linfomas tenemos el polatuzumab, que es un anticuerpo monoclonal conjugado de este tipo, que consigue mejorar un poquito los resultados. Un poquito. No mucho, pero un poquito. O sea, ya nos hace ver que probablemente algunas de estas estrategias son interesantes, ¿no? Esta no pasa de ser muy experimental, o sea, no pasa de ser, insisto, esto es más lo que se llama una prueba de concepto, es decir, nos hace pensar que esa vía es una vía posible, aunque los resultados no sean muy espectaculares. Pero ya hemos conseguido mejorar algo. Y estamos empezando a hacer, y vuelvo al principio, ¿os acordáis cuando os he dicho que ya estamos haciendo clasificación molecular con NGS, o sea, diagnóstico molecular específico, con un montón de tipos diferentes dentro de lo que es el linfoma celular grande B? Pues si somos, esto es un trabajo chino, y eso sí me hay que ponerlo un poco en interrogante, pero es muy interesante, porque según la variedad molecular, le añaden, por una serie de razonamientos biológicos, un medicamento diferente, además del R-CHOP. Y bueno, fijaros los resultados. Es decir, esto es lo que da de sí el R-CHOP convencional, que es lo que tiene que dar, 60, 60, 65, 70% de curaciones. Fijaros dónde se va la curva. Esto hay que comprobarlo, ¿eh? Esto hay que confirmarlo. Los trabajos chinos siempre hay que ponerlos bajo la lupa. Pero nos abre un horizonte muy chulo. Es decir, probablemente si somos capaces de diagnosticar mejor y de saber mejor la naturaleza biológica íntima del tumor que tenemos delante, seremos capaces de mejorar los resultados. Esto, de momento, insisto, no es ciencia ficción, pero esto es todavía cosas para simplemente pensar que tenemos una ventana abierta de oportunidad y de posibilidades de mejorar los resultados. Por tanto, repito,
El objetivo del tratamiento siempre será intentar curar al paciente. Los casos localizados, una quimioterapia clásica, R-CHOP, cada 21 días por 3 ciclos de una radioterapia probablemente sea suficiente. También podemos hacer una quimioterapia un poco más larga y evitarnos la radioterapia, también sería una buena opción, depende de las características del paciente. En los pacientes avanzados o de alto riesgo, el tratamiento estándar a fecha de hoy sigue siendo R-CHOP 21 por 6 ciclos, salvo en aquellos casos como el primario mediastínico o el que tenga double hit, que se llama mutaciones de BCL2 o de CMI, que le haríamos REDA-EPOC, ese es el tratamiento estándar. No está demostrado que ningún tratamiento de consolidación ni de mantenimiento mejore los resultados, como sí se ha demostrado en linfoma folicular, donde hay que hacer un mantenimiento durante 2 años con rituximab. Aquí no sirve para nada. Es importante mantener la dosis del tratamiento, no bajar la guardia. Es importante, por tanto, el tratamiento de soporte del paciente. Hoy día tenemos muchas posibilidades de dar, digamos, de hacer que el paciente tolere mejor las dosis de quimioterapia, con factores estimulantes de colonias, etcétera. Es decir, podemos hacer que el paciente tolere mucho mejor esto. Y solo en algunos casos muy extremos, pacientes muy deteriorados, muy mayores, que estén hechos polvo, donde probablemente no nos planteemos el objetivo de curación, pero serían los menos, muy menos. ¿Correcto? Bien, por tanto, el tratamiento, lo primero que nos planteamos es si el paciente es candidato a quimioterapia estándar, ¿vale? Puede ser que no lo sea, porque tenga una cardiopatía, por ejemplo, que mal del corazón, y entonces tenemos alternativas. Hay antraciclinas que no dañan el corazón. El CHOP tiene adriamicina, y la adriamicina es un fármaco que puede dañar el corazón, y si el corazón ya está enfermo, el riesgo es mucho mayor. Por tanto, en este grupo pues, haríamos un esquema de quimioterapia más adaptado, o incluso en pacientes muy mayores, muy deteriorados, etcétera, podemos hacer lo que se llama el mini CHOP, es decir, un CHOP con dosis reducidas. Curará un poco menos, pero dañará bastante menos. Y por tanto, es una buena opción. En los pacientes que sí sean candidatos a quimioterapia estándar, si no tienen un double hit, eso que os he dicho antes, si lo tienen, pues hay que hacer quimioterapias más agresivas, y los que no tengan, que son la inmensa mayoría, o sea, la gran mayoría de los pacientes van a venir aquí, tratamiento estándar R-CHOP, y en los casos que tuvieran grandes masas al diagnóstico, que tuvieran una masa retroperitoneal de 20 centímetros, esos enfermos se pueden beneficiar y se benefician de radioterapia de consolidación. O sea, cuando ya se ha acabado todo, aunque haya desaparecido todo, irradiar donde había mucha masa inicialmente, puede mejorar los resultados, y de hecho, tanto, ese sería el tratamiento estándar, de primera línea. Como digo, los pacientes ancianos, la edad ya no es importante para nosotros, lo importante es que el estado funcional. Por tanto, independientemente de la edad, si el paciente está entero, está fuerte, el tratamiento tiene que ser el mismo que los jóvenes y el resultado será el mismo que los jóvenes. ¿Vale? O sea, no es verdad, hay mucha leyenda urbana sobre que, no, es que el cáncer en los pacientes mayores va menos, mentira. Igual la histología comportamiento es lo mismo y mata igual. ¿Vale? No es verdad que en el anciano. Lo que pasa es que es verdad que, hombre, por ejemplo, el linfoma folicular, que es un linfoma poco agresivo, es más frecuente en ancianos que en jóvenes. ¿Vale? Pero a igualdad de tipo histológico, el pronóstico es igual a cualquier edad. ¿Vale? Por tanto, viejos, a mí no les miro el carnet de identidad, solamente les miro si caminan, si salen a pasear, si van a comprar al Mercadona solos, y si van a su banco solos, y si viven solos y se apañan. Esto es mucho más importante que la edad. Linfomas de presentación extraganglionar, no voy a hablar de mucho porque es infinito, ¿no? Porque como os digo, hay de todos los tipos, ¿no? Pero, como os he dicho antes, la presentación, el órgano en el que aparecen también es muy importante. Por ejemplo, linfomas del estómago, que son los más frecuentes dentro de los extraganglionares. Pues tenemos diversos tipos, pero tenemos, por ejemplo, una variedad, que son los linfomas de bajo grado gástricos, que sabemos que están asociados a una infección por un bicho determinado, por el Helicobacter pylori, y que el tratamiento antibiótico, solo el tratamiento antibiótico, sin quimioterapia, sin radiación y sin nada, puede curar un porcentaje de los pacientes, solo eliminando el germen, porque se produce una inflamación crónica, esa inflamación crónica crea las condiciones para que aparezca un linfoma, y a veces simplemente matando los gérmenes hacemos retroceder el linfoma. Es una cosa muy chula. Pero también hay linfomas agresivos. Aquí no hay que operarlos. Antiguamente, cuando yo empecé a hacer oncología, se operaban. Hoy en día sabemos que no es necesario porque la quimio-radio es capaz de curar a la gran mayoría de los linfomas gástricos de histología agresiva. Linfomas cerebrales pues son de mal pronóstico, pero tampoco es una sentencia de muerte. Es decir, hay pacientes con linfomas cerebrales que se pueden curar. De hecho, yo tengo bastantes pacientes en seguimiento en la consulta que tienen linfomas cerebrales y se han curado. Es verdad que pueden tener secuelas tardías, es decir, que el cerebro, pues, lógicamente, es un órgano muy serio. Pero siendo en general mal pronóstico, no quiere decir que se haga condena a muerte.
linfomas testiculares, linfomas de mama, etcétera, son linfomas de un poco peor pronóstico global y que además tienen la peculiaridad de que pueden afectar al sistema nervioso central. O sea, tienen la puñetera manía de afectar al cerebro. No como linfoma primario del cerebro, sino porque con la diseminación pueden afectar al cerebro. Eso es diferente. Y en esos casos hay que hacer tratamiento con profilaxis neuromédica. Tienes que hacer quimioterapia intratecal o de altas dosis, además del tratamiento convencional. Y tienes que prevenir la enfermedad que no aparezca en el enfermedad cerebral. El cerebro está separado de la circulación general. ¿Vale? Todas las células del cuerpo humano, todas, comen de la sangre directamente. ¿Vale? Cualquier célula va a la sangre y coge oxígeno, coge comida, coge glucosa, coge lo que necesita. Directamente las neuronas. Las neuronas son tan finas que necesitan unas células intermedias que las empaputan. ¿Vale? Ellas no comen. A ellas las alimentan. La glía. Entonces eso es lo que llamamos la barrera hematoencefálica. Esa barrera que defiende a las neuronas para su funcionamiento diario a la hora de los tratamientos es un problema, porque muchos medicamentos no llegan al cerebro. O sea, esa barrera impide que lleguen al tejido cerebral. Y entonces tienes que utilizar estrategias diferentes. Y a veces es meter quimioterapia directamente dentro del sistema nervioso central, pinchando la columna vertebral. Pinchas la columna, te metes en el espacio meningeal y le inyectas quimioterapia dentro. Eso se puede hacer. La semana pasada pinché una, o sea que no es tan enfermo. Pero ¿qué pasa a los que recaen? Es decir, con eso vamos a curar un 60. ¿Qué pasa con el ortocuatro? Es decir, ¿qué pasa con los que recaen o los que de entrada no van bien? ¿Vale? Es decir, ¿está todo perdido? No. Hasta ayer, hasta hace, no sé, creo que 3 meses, no más, el tratamiento estándar era este. Es decir, los pacientes que iban mal, les dábamos una quimioterapia de segunda línea, con otros esquemas que no eran R-CHOP, que eran SAP, DAP, GDP, ICE, siempre con rituximab, ¿vale? Y los que iban bien, los que respondían, les hacíamos un trasplante autólogo de médula ósea, que ni es trasplante ni es de médula ósea, pero les hacíamos un trasplante de médula. Y con eso, pues un porcentaje pequeño se curaba. Pero no teníamos nada mejor, porque solo con quimioterapia, pues la supervivencia era muy mala. Pero claro, la curva es muy fea. La curva era esta. O sea, esto es lo que curábamos. Muy poquitos, desgraciadamente muy poquitos. Bueno, hoy en día tenemos tratamientos capaces de mejorar de una manera muy significativa esos resultados. Y lo primero que apareció son las CAR-T. Las CAR-T cells, que habréis oído hablar de ellas. La CAR-T en el paciente con linfoma de célula de que recae o que no va bien, si tú, en vez de hacer un trasplante, le pones CAR-T, los resultados son esos. O sea, multiplicamos por 2 o por 3 las probabilidades de supervivencia o de curación definitiva de esos pacientes. Por tanto, tenemos armas para tratar pacientes en recaída y actualmente en España ya tenemos la indicación aprobada para que un paciente con linfoma de célula leve, en vez de ir a trasplante, vaya a CAR-T, con CAR-T cells. Eso ya está en España, ¿sí? Desde hace 3 meses o No, ahora os lo explico. CAR-T está, yo creo que hace 3 años ya. Lo que está indicado solo para pacientes en recaída después del trasplante, porque el periodo estándar era el trasplante. Entonces, los que te recaían después del trasplante iban a CAR-T. O sea, como tercera línea. Pero ahora ya tenemos la aprobación para hacerlo en segunda línea. ¿Vale? Es decir, que tenemos ya CAR-T en segunda línea. Fíjate que tengo muchos pacientes tratados, unos pacientes tratados con CAR-T y con trasplante, y tienen peor recuerdo del CAR-T que del trasplante. O sea que no pensemos que el CAR-T es... Acabo de salir. El trasplante es duro, pero el CAR-T no es menos duro. O sea, el CAR-T el paciente lo lleva mal. O sea, son tratamientos que son... Claro, pero cuando ves la diferencia de porcentajes... No, es tremenda. Es tremenda. Yo creo que las curas son esas. O sea, cuando los comparas con tratamiento convencional, pues, a ver, estamos en un 40. Un 40 es mejor que un 10, pero sigue siendo un 40, ¿eh? O sea, nunca penséis que un tratamiento universal que va a curar a todos los países. Eso no existe ni va a existir. Pero tenemos posibilidades de mejorar de una manera, digamos, es fantástica los resultados que teníamos. Como digo, hay ya varios estudios que demuestran que CAR-T es mejor que tratamiento convencional en la recaída del paciente y, por tanto, estamos abandonando el trasplante en segunda línea en linfoma celular. Pero es que tenemos muchas novedades, ¿no? Tenemos
sabemos muchas más cosas, tenemos horizonte, tenemos posibilidades, tenemos muchos estudios clínicos en marcha y tenemos muchísimos medicamentos nuevos, ¿no? Quiero decir, no solo los CAR-T, que evidentemente los CAR-T son una novedad, una tecnología fascinante desde el punto de vista teórico. Ahora os explicaré en un minuto lo que es. Pero es que tenemos un mogollón de fármacos nuevos que pueden ser todos activos. Tenemos anticuerpos conjugados, como os he dicho, que llevan incorporado un veneno, una quimioterapia, etc. Tenemos anticuerpos monoclonales a los que les unimos un isótopo radiactivo, por ejemplo. Es otra alternativa. Esto ya existe, ¿eh? No es ciencia ficción. Tenemos Cebalin comercializado, nosotros hemos puesto muchos. Normalmente se emplean en linfomas indolentes, no en células reactivas, pero tenemos esa tecnología, ya está en marcha. Tenemos los anticuerpos biespecíficos, que es una cosa fantástica. Ahora veréis lo chulos que son. Son anticuerpos que llevan dos llaves al mismo tiempo, dos llaves diferentes. Una encaja con la cerradura de la célula del tumor, con la célula B tumoral, la célula del linfoma, y la otra llave encaja con la célula T normal, es decir, con la célula asesina. Y lo que hace es juntarlas. Junta físicamente a la célula tumoral con la célula que la va a matar. Y la mata. Y la mata. Y tenemos ya resultados muy chulos, muy interesantes. Bueno, las células CAR-T, si no sabéis lo que son, os lo recuerdo. 2 minutos. Lo que hacemos es una aféresis, es decir, sacamos la sangre del paciente, esa sangre va a una maquinita, igual que para un trasplante de autólogo. O sea, igual no, pero la máquina es la misma. Sacamos la sangre del paciente, pasa a una maquinita, esa maquinita se queda unas células, en este caso los linfocitos T, no los B, los T sanos del paciente, los vamos quedando. Esos linfocitos T se mandan a un laboratorio central y en ese laboratorio, por métodos de ingeniería genética, parece ciencia ficción, pero esto es real, les introducen una secuencia genética dentro del genoma de la célula T. O sea, les metemos dentro de su ADN una secuencia de gen para que esa célula reconozca a la célula tumoral. ¿Vale? Esto es real. Cuando ya hemos conseguido meterle esa capacidad genética a ese linfocito T, lo que hacemos es expandirlos. Es decir, les hemos sacado 100 millones, los ponemos a criar y los convertimos en 1000 millones. Y cuando tenemos 1000 millones se los volvemos a inyectar al paciente. Cuando eso entra dentro del cuerpo, esos linfocitos T que hemos modificado genéticamente para que sean capaces de reconocer a las células tumorales, se lanzan a lo bestia, al ataque. Y matan. También tienen efectos secundarios, porque la gran destrucción celular que provocan es capaz de producir lo que llamamos indolorización de citocinas, es decir, todo lo que hay dentro de las células acaba en el torrente sanguíneo y eso puede producir proteínas. O sea, que no es todo, pero bueno, la verdad es que los resultados son los que os he dicho. Los resultados son pues, ver ese tipo de respuestas, ¿no? Tumores enormes que desaparecen. Esto existe, esto ya lo estamos viendo, ¿vale? Resultados en tercera línea de CAR-T, pues alrededor de 80% de respuestas, alrededor de 50% de respuestas completas. Resultados muy interesantes en tercera línea. Pero es que ya, insisto, ya estamos en segunda. En segunda es que por ahí son mejores. Estos en segunda línea, ¿no? Por tanto, los resultados, repito, son mucho mejores de lo que teníamos hasta ahora. Pero, tenemos también nuevas cosas. Anticuerpos biespecíficos, lo que os he dicho. Glofitamab, epcoritamab, fármacos que son capaces de unir físicamente a la célula tumoral, a la célula maligna, con el linfocito T. Los unen físicamente. El linfocito T, que lo tiene al ladito, reconoce a la célula tumoral y se la carga. ¿Qué resultados está dando esto? Pues está dando resultados. Pues no hay estudios comparativos. No hay estudios comparativos con CAR-T, pero son casi iguales que los del CAR-T. Está dando 40% de respuestas completas. Es decir, es lo mismo que da CAR-T. CAR-T, un tratamiento vale
medio millón de euros. Un tratamiento. Los monoclonales específicos, eptolitamab y glofitamab, que son los dos que tenemos, son mucho más baratos. Son caros, son carísimos. Claro, no, carísimos. ¿Siguen haciendo trasplantes antes de poner el partido? Trasplantes en segunda línea, a fecha de hoy, serían residuales. O sea, no deberían de hacerse trasplantes fuera del contexto de un ensayo clínico. A fecha de hoy, no hace 3 meses. Claro, estás dentro de un ensayo, eso ya es diferente, porque depende de cada ensayo. Pero en general, a nivel asistencial, los CAR-T son mejores que otras en la primera recaída. Y por tanto, la indicación es CAR-T, a fecha de hoy. Yo creo, pero esto es una opinión personal, puramente la opinión de alguien que lleva muchos años en esto y que la puede venir. Yo creo que los biespecíficos se van a cargar parte de los CAR-T. ¿Por qué? Porque poner CAR-T es complicadísimo. O sea, es de una complejidad administrativa. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, una cosa que vale medio millón de euros, tienes que, aparte de los machos, que indicarla. Y luego te ponen, no pegas, te ponen que necesitas justificarlo muy bien para que te autorice la Comisión Nacional, la Comisión Local, la Comisión Nacional, que te autorice los tratamientos. O sea, no se puede poner en ese medio millón de euros alegremente. Y en cualquier sitio se pone solo. Una serie de centros en España están acreditados. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital que tiene acreditado CAR-T y para mí es relativamente fácil. Y así todo, es muy complicado, es hacer informes, complicadísimo, es decir, que es una pelea administrativa. Pero bueno, se consigue y se acaba, ¿vale? Pero yo creo que los biespecíficos se van a poder poner en el seno comarcal. Entonces, va a facilitar las cosas. El tipo que vive, el hematólogo o el oncólogo que está en el hospital de las Cabrillas del Duque, que tiene un enfermo en su centro de CAR-T más próximo, está a 250 kilómetros, le ponen pegas por todos los lados para pagar esto. Además, el CAR-T lo paga el hospital del que pertenece al paciente, no de donde se lo hacen. Con lo cual, el gerente del hospital del que sale, y si lo tratamos aquí, y no tenéis algo para darle aquí, ¿vale? Pues lo vamos a tener muy específicos. Entonces, yo creo que una parte de los CAR-T van a resentirse de esto. Pero a la fecha de hoy, oficialmente, pretende indicar en la primera recaída de inflación es CAR-T. Esto no tiene discusión. Pero insisto, creo que el eptolitamab da los mismos resultados, 40% de respuestas completas mantenidas, en pacientes, como digo, en recaída. Por tanto, los CAR-T y otras terapias inmunológicas, como os habéis contado, son una esperanza. Todavía se enfrentan a retos formidables, entre ellos el económico, y hay que seguir investigando. Yo creo que estamos en un momento muy bonito, en donde hay muchísimas posibilidades de tratamiento teóricas que son muy chulas, ¿no? Y bueno, pues para ir terminando, pues eso. Si después de la primera línea, como os he dicho, el paciente se cura, pues ya está curado. Hay que seguirlo y controlarlo, pero puede recaer. Los que se curan, pues se han curado, los vas a seguir durante una serie de años y luego vais a tener la presentación disponible por internet, toda entera. O sea que está grabándose. Los que recaen, este 40%, o sea, aquí vamos a curar un 60%, aunque es posible que en los próximos años pasemos de ese 60 a un 70 o a un 80, con lo que os he dicho, aquilatando mejor los tratamientos, pero todavía va a haber un porcentaje que nos van a recaer. Los que recaen, esto era lo que era hasta antes de ayer. Los que eran elegibles para trasplante, les poníamos quimioterapia y los que respondían, les poníamos un trasplante autólogo y se podían curar, muy poquitos, pues se podían curar, y los que no respondían, pues ya iban a cosas ya más complicadas, o incluso a CAR-T cuando estaba en tercera línea. Pero ahora nos saltamos toda esa alternativa porque directamente los que sean elegibles van a ir a CAR-T, que es mejor que el trasplante. Por tanto, esta es la situación a fecha de hoy. Bueno, hablando de Roma, siempre que os propongan participar en un ensayo clínico, discutirlo con vuestros médicos casi siempre es una buena alternativa. Los ensayos clínicos no son cobayismo, Hay una serie enorme de garantías éticas y legales que dan soporte a la bondad, entre comillas, de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se tienen que hacer con seres humanos. ¿No? O sea, hacemos con ratitas, pero llega un momento en que tienes que probar los seres humanos y no hay otra manera de hacerlo. Y hay que hacerlos. Es la única manera que tenemos en medicina de progresar. Son los ensayos clínicos. ¿Verdad? Eso está
sometido a una legislación tremendamente garantista del paciente, y por lo tanto casi siempre es una buena opción que lo habléis con vuestros médicos, y si tienen una alternativa al ensayo clínico suele ser una alternativa muy interesante a tener en cuenta. Hablar con los médicos siempre, preguntar las dudas, no os quedéis con dudas, transmitir las preocupaciones, compartir con vuestros médicos las decisiones terapéuticas. Es muy importante que las decisiones se tomen de manera compartida, que os expliquen bien las cosas y que las decisiones, que el paciente sea protagonista de su toma de decisiones. No es solo, es que el médico me ha dicho que ponga esto, no. Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, qué alternativas hay, qué posibilidades hay y que esa decisión la tomemos entre los dos. Esto yo creo que es un paso muy importante en la medicina en general, de la oncología en particular y de los linfomas en particular. Por tanto, los linfomas de célula grande son el prototipo de enfermedad maligna curable. Hay que tener una bastante especialización para tratar linfomas. Me da igual que sean oncólogos que hematólogos. Hay que tener una... No me vale que sea hematólogo, no me vale que sea oncólogo. No me vale para nada. Y lo diré donde tenga que decirlo. O te lo sabes o no te metas en esto. Quizás para cualquier enfermedad, pero aquí es que estamos hablando de curar. Ojo, yo me acuerdo hace muchísimos años que un oncólogo muy famoso de España me dijo: ¿tú qué te dedicas? Y digo, yo al linfoma. Él se dedicaba al cáncer de páncreas. Y me dijo, eso es muy fácil. Lo tuyo. O sea, a ti te va a vivir 3 meses, 3 meses y medio. Yo tengo que curarlos. Hostia, perdón la presión. Aquí te la está jugando. ¿Vale? Perdón, esto no es nada fácil. Hay que saberse orientarse a los machos y saber tomar decisiones y saber, volviendo al principio, lo heterogéneo que es, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? No es por despreciar otros tumores, pero el cáncer de mama tienes que saber la extensión, los receptores hormonales y si hay cambios o no. Y ya está. Y con eso tomas decisiones. Aquí, fijaros, las cosas que uno tiene que tener en cuenta para elegir cuál es el mejor tratamiento. En casos complejos, los pacientes deben de ser remitidos a centros de experiencia. En casos complejos. ¿Vale? Un CAR-T no se puede poner en cualquier sitio, un linfoma de Burkitt no se puede tratar en cualquier sitio, un linfoma con double hit probablemente tampoco se debe tratar en cualquier sitio. Pero un linfoma folicular, un linfoma celular normal de riesgo estándar se puede tratar en un comarcal con garantías. Se han producido avances importantes, hay novedades y muchas que están en camino, hay que seguir con la investigación y promover pero al mismo tiempo yo en esto siempre insisto mucho, hay que promover un debate sobre el coste de los tratamientos y la sostenibilidad del sistema sanitario. Es decir, que esto, hay una frase que lo resume muy bien: la salud no tiene precio, pero sí tiene coste. Esto se paga. Y si se paga, ese dinero tiene que salir a algún sitio. Y si se saca de ese sitio, se quita de otro. Eso hay que tenerlo muy claro. La sanidad cuesta muchísimo dinero y estos tratamientos, imaginaros lo que puede costar cualquiera de estos tratamientos, y eso hay que también socialmente tiene que haber un debate que diga, que sea la sociedad la que diga, tú me vais a permitir, esto no lo lograr, tú le puedes preguntar al padre de una niña violada si está a favor o en contra de la bioterapia de la muerte. Es la sociedad. Pues esto es lo mismo, tú no puedes preguntar al paciente, oiga, ¿le pagamos el CAR-T o no? Coño, eso no se puede, pero tiene que ser la sociedad la que lo diga. Tiene que ser la sociedad la que decida que se cubre y que no se cubre, y que vale la pena y que no vale la pena. El polar fumar, por ejemplo, con eso no ha sido aprobado. Y hay una diferencia pequeñita, pero la hay. Pues no ha sido aprobado, pues vale una pasta. Y esa pasta no compensa ese pequeñito porcentaje que mejora. Claro, si dices, coño, es que yo no soy de ese 2%. Pero ese debate es absolutamente necesario. Perdonadme que acabe con ese tema, porque me parece que es un tema que hay que reflexionar colectivamente sobre esto. Es muy fácil decir, pues todo, pero esto vale dinero, mucho dinero. Aquí son $500 000 son 350.000 euros solo el medicamento, más todo lo que supone el ingreso, tal. Te vas a $500 000. Eso es mucha pasta. Es muchísimo dinero. Hay que reflexionar. Simplemente dejarlo ahí encima de la mesa y si tenéis alguna pregunta, con eso creo que termino.